Estimados maestros, reciban el saludo del maestro David Rengifo Ortega, miembro del grupo CEFICAT, quien en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la idea principal del curso Comprensión de Textos, tal como lo explica el temario para el nombramiento 2018. Bien, vamos a empezar nuestra clase entendiendo primero qué es una idea. Y vamos a ver que una idea deriva de la palabra griega idea, que significa forma. Entonces, esta palabra idea tiene su origen en la palabra griega idea, que significa forma. Al mismo tiempo, también deriva de la palabra eidos, que significa yo vi. Entonces, si unimos estos dos términos, vamos a encontrar que una idea es otra cosa que un razonamiento, es un razonamiento producto de la imaginación. Producto de la imaginación. Y que nos permite poder desenvolvernos en alguna ocasión de nuestra vida diaria. Entonces, vamos a que quede claro esto, que una idea es todo aquel razonamiento que nosotros realizamos en algún momento de nuestra vida, en una necesidad que nosotros tenemos. ¿Correcto? Muy bien. Sintetizando, vamos a ver en este momento, entonces, ¿qué es una idea principal? Si ya sabemos que una idea es todo razonamiento que nosotros realizamos en algún momento de nuestra vida, ahora vamos a entender lo que es la idea principal. Y entendemos que una idea principal no es otra cosa que aquella idea es una idea que provee la información más resaltante del texto, la información central del texto, la información más importante del texto. Vamos a anotarlo aquí. Entonces, nos provee la información más importante. La información más importante del texto. La información más importante del texto. Entonces, queridos maestros, ahí tenemos, en resumen, ¿qué es una idea principal? La idea principal es la idea que contiene la información más resaltante, la información central de todo nuestro texto. Entonces, cuando nosotros estemos comprendiendo textos, necesitamos identificar esta idea, encontrar cuál es la idea que contiene la información central, la información importante. El resto son ideas secundarias, ideas que complementan la información del texto. Pero lo que yo tengo que encontrar es la idea central, la idea que contiene la información más importante. ¿Correcto? Ese es nuestro trabajo de hoy y a eso nos vamos a dedicar. Esta idea principal, ¿cómo la puedo yo reconocer? Es decir, ¿cómo yo la puedo identificar? ¿Cómo la puedo encontrar en el texto? Es sencillo, simplemente tengo que reconocer algunas características que la idea principal posee. Toda idea principal, queridos maestros, tiene cuatro características básicas. Cuatro características básicas que posee la idea principal. Y vamos a ir mencionando una por una. Por ejemplo, la primera característica que todos debemos conocer sobre la idea principal es, como ya lo dijimos en un momento, que expone la información relevante, es decir, la información más importante. Es decir, en mi texto, al ubicar diferentes ideas, tengo que verificar cuál es la que tiene la información central
me estoy entonces frente a una idea principal. Es la primera característica. Asimismo, tengo que darme cuenta, tengo que realizar el análisis del texto y encontrar cuál es la idea que posee autonomía sintáctica. ¿Cómo se entiende esto, queridos maestros? ¿Cómo se entiende lo que posee autonomía sintáctica? Es aquella idea que no depende de otra, que es una idea independiente, que tiene significado por sí misma. No es una idea que para poder entenderse tenga que depender de otra más importante que ella. Es una idea que por sí sola transmite un mensaje completo. Esa es independencia sintáctica. Luego vamos a ver ejemplos para poder entender mucho mejor estas características. También otra característica de la idea principal es que nos permite articula las oraciones o ideas en el párrafo. Articula las oraciones en el párrafo o en el texto, ¿no? Es decir, le da un sentido, enlaza las ideas dentro del texto. La idea principal permite eso. ¿A través de qué lo hace? A través de referentes, lo hace a través de algunos conectores, etc. Y la última característica que posee nuestra idea principal es que puede estar de forma explícita o puede estar de forma implícita. Entonces la idea principal puede ser explícita, o también puede estar de forma implícita. ¿Cómo se entiende esto, queridos maestros? La forma explícita es cuando la idea se encuentra escrita en el texto, o sea, está escrita en el texto. La idea está presente en el texto, yo lo puedo leer, lo puedo verificar en el texto, lo voy a encontrar ahí. Y de manera implícita es cuando la idea principal, si bien es cierto, no está escrita en el texto, pero sí está contenida en él. Es decir, yo tengo que formular la idea principal en base a lo que he leído. Es decir, no está escrita de manera concreta, pero sí está presente en el texto. A eso se le llama implícito. Entonces acá no está escrita, pero está presente en el texto. Esa es la forma implícita. Entonces, la idea principal se puede presentar en estas dos formas, implícita o explícita. Definitivamente la forma explícita es la más sencilla, porque la voy a encontrar en el texto al momento de leer. ¿Correcto? La forma implícita la voy a encontrar haciendo, en este caso, una inferencia, que puede ser una deducción o puede ser una inducción. Muy bien, queridos colegas, entonces vamos a retomar, vamos repasando las características. Idea principal, expone la información más importante. Posee autonomía sintáctica, no depende de ninguna otra. Articula las oraciones, le da sentido a las oraciones que van en el texto. Y por último, puede aparecer de forma explícita o implícita. Es decir, cuando yo leo un texto, tengo que saber si tengo que tener en cuenta que mi idea puede estar escrita o no puede estar escrita. Y si está escrita, tengo que ver que esa idea esté dándome la idea más importante, la información más importante. Y si no está escrita, la respuesta que yo encuentre tiene la formulación de la idea que yo pueda realizar de forma implícita, tiene que también poseer estas características. Porque me van a poner a mí alternativas en las cuales me van a dar algunas ideas y yo tengo que verificar que esas alternativas poseen estas características. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, queridos maestros, vamos a tratar de entender con algunos ejemplos cada característica. Empecemos con la primera característica referida a que la idea principal expone la información más importante, la información central, la información relevante de nuestro texto. Tenemos ahí nosotros un texto, vamos a darle lectura, dice: el derecho penal
como parte del derecho en general, es utilizado para controlar, orientar y planear la vida en común. Mediante él se determinan y definen ciertos comportamientos, los cuales no deben ser realizados. Artículo 150 del Código Penal, o queridos o no, deben ser ejecutados, el artículo dice ahí, a fin de conseguir que los miembros de la comunidad omitan o ejecuten, según el caso, tales actos. Se recurre a la amenaza de una sanción. El Estado espera, en primer lugar, orientar los comportamientos de los individuos, motivándolos a realizarlos de cierta manera, para así lograr la aplicación de ciertos esquemas de vida social. Solo cuando fracasa su tarea de evitar la realización de los actos no deseados, interviene el funcionamiento judicial para hacer efectiva la sanción penal. Muy bien, tenemos este primer texto y vamos a tratar de identificar la idea principal y verificar qué característica de la idea principal se puede apreciar en este caso. Si nosotros analizamos el texto, vamos a tratar de centrarnos en la definición que dimos al inicio de la idea principal. Es la idea que proporciona la información central del texto. ¿Cuál de las ideas en este caso presenta la información más importante de nuestro texto? Vamos a leer nuevamente la primera parte. El derecho penal, como parte del derecho en general, es utilizado para controlar, orientar y planear la vida en común. Tenemos ahí una primera idea. ¿Será la idea principal o será una idea secundaria? Vamos a leer una segunda idea para verificar si es que estoy hablando de la principal o de una secundaria. Dice, mediante él. ¿A quién hace referencia él? Al derecho penal. Si tenemos este referente que dice él, me está indicando ya que voy a hacer una explicación. Eso me quiere decir de que la idea anterior es más importante que la que voy a leer. Entonces, eso me da una pista de que posiblemente la idea principal esté al inicio del párrafo. Nosotros tenemos ahí un subrayado que le he puesto con color amarillo para que usted se dé cuenta que la idea principal está al inicio del párrafo. Es la idea que está prácticamente dándome la información más importante. El resto, si usted se da cuenta, el resto de ideas solamente se limitan a explicar, a ampliar, a ejemplificar a esta idea principal. Esas ideas son las ideas secundarias. Entonces, las ideas secundarias solamente lo que hacen es ampliar la información, pero dependen de la principal. En cambio, la idea principal, como segunda característica que vimos, tiene independencia sintáctica. Por eso que aquí al final, esta característica que se cumple acá es que posee una autonomía sintáctica. Es decir, las demás ideas que tenemos ahí dependen de ella. Ella tiene autonomía, no depende de ninguna otra. No hay ninguna otra idea en el texto que sea más importante que la que acabamos de subrayar. Entonces, es la idea principal y se cumple con eso lo que es la primera característica, que es posee una autonomía sintáctica. Vamos a explicar por qué es que esta idea tiene autonomía sintáctica. Vamos a anotar aquí, ustedes también lo tienen ahí, pueden observar ahí el ejemplo. Vamos a extraer la idea principal que identificamos. Vamos a poner aquí el derecho penal es utilizado para controlar, orientar y planear la vida en común. ¿Correcto? Esa es la idea que nosotros identificamos en nuestro texto, que estaba al inicio del texto. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esta idea se puede trabajar de la siguiente forma. Nosotros vamos a darnos cuenta que esta idea posee un verbo, como el que tenemos aquí. Ustedes también lo pueden visualizar ahí. Tiene un verbo. También nos damos cuenta que tiene un sujeto. En este caso, el sujeto es el derecho penal. Tiene un sujeto, el que realiza la acción. Y tiene, en este caso, un complemento. Tiene su verbo y su complemento. Que en otras palabras,
es todo esto ya lo que conocíamos de nuestras clases también de primaria cuando éramos estudiantes, que es el predicado, ¿correcto? Entonces, esta idea, aparte de poseer independencia sintáctica, se expresa en forma de oración gramatical, como leemos aquí. Toda idea se expresa en forma de oración. Cuidado, no confundir la idea principal con el tema. El tema se expresa como sujeto únicamente, mientras que la idea contiene al tema y lo que se dice del tema, en este caso, el complemento. ¿Correcto? Entonces, de esta manera demostramos que la idea principal posee independencia sintáctica. Muy bien, vamos ahora a pasar a la segunda característica. La segunda característica, decíamos que es aquella que expone el contenido más importante de nuestro texto. Vamos a leer el segundo texto. También ustedes lo tienen ahí, pueden realizar la lectura conmigo. El derecho penal como parte del derecho general es utilizado para controlar y orientar y planear la vida en común. Aquí nos damos cuenta que esta idea está, aparte de independencia sintáctica, me está dando la información central, como lo explicamos al inicio, porque no depende de ninguna otra. ¿Correcto? Entonces, las dos características se están cumpliendo de manera efectiva en este texto. Decíamos también que una idea principal es aquella que articula las oraciones dentro de mi texto, dentro de mi párrafo. Por ejemplo, tenemos el texto que dice lo siguiente: la influencia inicial del conductismo en la psicología fue minimizar el estudio introspectivo de los procesos mentales, las emociones y los sentimientos, sustituyéndolo por el estudio objeto de los comportamientos de los individuos en relación con el medio, mediante métodos experimentales. Ojo aquí. Este nuevo enfoque, ¿a quién hace referencia? ¿A quién hace referencia? Al conductismo, ¿cierto? Este nuevo enfoque sugería un modo de relacionar las investigaciones animales y humanas y de reconciliar la psicología con las demás ciencias naturales, como la física, la química o la biología. Nuevamente aquí, el conductismo actual, otra referencia, ha influido en la psicología de tres maneras. Ha reemplazado la concepción mecánica de la relación estímulo-respuesta por otra más funcional que hace hincapié en el significado de las condiciones estimulares para el individuo. Ha introducido el empleo del método experimental para el estudio de casos individuales y ha demostrado que los conceptos y los principios conductistas, nuevamente hace referencia a nuestro tema, y los principios conductistas son útiles para ayudar a resolver problemas prácticos en diversas áreas de la psicología aplicada. ¿Tenemos este texto? Vamos a tratar de identificar nuestra idea principal. Ojo, y vamos también a darnos cuenta si es que se cumple la característica de que la idea principal articula las oraciones del párrafo. Si ustedes se dan cuenta, hemos subrayado la primera parte de nuestro texto, la primera idea, que en este caso es la que nos está dando la información central, la información más importante, la influencia inicial del conductismo en la psicología fue minimizar el estudio introspectivo de los procesos mentales, las emociones y los sentimientos, sustituyéndolo por el estudio objeto de los comportamientos de los individuos en relación con el medio mediante métodos experimentales. Ahí esta idea es la que me está dando la información que yo necesito. El resto son ideas secundarias. Sin embargo, ¿de qué manera esta idea está articulando los demás párrafos, las demás ideas? Si nos damos cuenta, eso hemos resaltado, de color verdecito ahí está encerrado, algunas palabritas o términos que nos van a ayudar a darnos cuenta que las ideas están conectadas. Lo que se conocería como propiedad del texto, la cohesión. Las ideas están cohesionadas, están unidas a través, en este caso, de referentes, como lo que vemos aquí, este nuevo enfoque. Este es una referencia que hace directamente a la palabra conductismo, que es nuestro tema. Nuevamente, en la otra idea también lo menciona, el conductismo actual, y finalmente cuando dice los principios conductistas. De esta manera la idea principal va a estar haciendo una conexión con las demás ideas secundarias, porque recuerden, las ideas secundarias lo que hacen es explicar
complementar, ampliar la información de la idea principal. Entonces, esa es la característica que se refiere a la articulación de las ideas dentro del párrafo. Finalmente, queridos maestros, vamos a trabajar la última característica que se refiere a que puede estar explícita o puede estar implícita. Aquí quiero bastante atención para poder entender, sobre todo cuando se aparece de manera implícita. ¿Correcto? Empecemos primero con la forma explícita. Vamos a leer el texto. Dice: el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Este cetáceo, miren la referencia, este cetáceo, ¿a quién se referencia? Al delfín, ¿correcto? Emite silbidos ondulantes que parecen y tienen un significado específico. Además, se comunica, dice, además, o sea, sigue explicando. Además, se comunica mediante actitudes corporales y roce de su piel, que es mucho más receptiva que la humana. Debido a sus sensibles terminales nerviosos, asimismo, la frecuencia y la altura de sus saltos proporcionan información particular a sus congéneres. Tengo un texto, en este caso referido a qué temática, al tema del delfín. ¿De quién sale en el texto? Del delfín. ¿Correcto? Ese es mi tema. Ahora, ¿qué se dice del delfín? ¿Qué se dice del delfín? Lo que se diga del delfín, de forma central, esa va a ser mi idea principal. En todas las ideas que yo he podido leer, ¿cuál es la idea que me da la información más importante sobre el delfín? Si ustedes pueden ver ahí, el subrayado de color amarillo dice: el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. ¿Por qué la idea principal? Porque es la que me da la información general. Las demás ideas están explicando las diferentes formas que tiene el delfín para comunicarse. Son ideas secundarias, amplían a la principal. Pero la idea que involucra a todas ellas es que posee distintas formas de comunicarse. Y se llama explícita porque está escrita en el texto. Fácilmente yo lo puedo leer y lo puedo identificar. Eso es cuando la idea principal aparece de manera explícita. ¿Correcto? Entonces, pero vamos a ver ahora un ejemplo cuando la idea principal no está explícita y yo tengo que formularla. Cuando la idea principal está implícita, está dentro del texto, pero no de forma escrita. Vamos a ver un ejemplo. Dice: unos bebés lloran porque sienten hambre, sed o dolor, otros por aburrimiento. A veces el motivo del llanto es el miedo al abandono, pues en esta etapa de su vida, separarse de su madre les puede generar un estado de tensión. Ojo aquí viene lo más importante. ¿Hasta ahí me ha dicho algo importante del bebé? Sí, me ha dicho varias cosas. Hay varias ideas ahí. Pero miren lo que dice acá. En conclusión, ojo aquí, en comprensión de textos, por favor, es importantísimo que tengamos atención en los conectores. Los conectores te pueden asegurar la comprensión del texto. Por ejemplo, como aquí, en conclusión, cuando ustedes, profesores, cuando ustedes encuentren un conector que dice en conclusión, cuando ustedes encuentren un conector que diga por lo tanto, en resumen, o algún conector referido a esto, ténganlo por seguro que la idea central está después del conector. Es decir, todo lo que se dijo antes fueron ideas secundarias que están llevándonos a la idea central que va a estar al final. No siempre la idea principal se encuentra al inicio del texto, profesores, por favor. No siempre la idea principal va a estar al inicio de nuestro párrafo, al inicio de nuestro texto. Hay diferentes formas de ubicar la idea principal, que lo vamos a ver también más adelante. En este caso, por ejemplo, la idea principal no está al inicio de nuestro párrafo, como en los casos anteriores. Aquí dice, en conclusión, dice acá, en conclusión, o sea, decir, todo lo que dije antes lo resumo en lo que voy a decir ahora. El autor me está diciendo eso. Si dije varias ideas, ahora todas ellas las englobo en esta. El autor te está diciendo eso. El texto mismo te dice, ojo, aquí dije muchas cosas. Ahora
Aquí te digo lo más importante. ¿Cuál es? En conclusión, los bebés lloran por diferentes razones. Arriba te mencionó distintas situaciones en las cuales un bebé llora. Al final te dice, en conclusión, los bebés lloran por diferentes razones. La idea principal, la idea central, la idea que me da la información más importante. Yo no necesito saber cuáles son las formas que llora. Yo necesito saber solamente que el bebé llora por distintas razones. ¿Correcto? Esa es otra forma de la oración explícita. En este caso, no está ubicada al inicio, sino al final. Pero vayamos a la idea principal de manera implícita, que es la que me interesa que ustedes comprendan hoy día. A ver, al igual que la idea principal explícita, la idea principal implícita también está en el texto, pero de otra forma. Vamos a ver acá con un ejemplo. El oso panda gigante es muy similar al oso común, pero con un pelaje blanco, largo, denso y de aspecto lanoso. Además, sus orejas y la zona de sus ojos, entre otras partes, son negras. Una peculiar característica la constituye el conocido falso pulgar de panda. Si me doy cuenta, profesores, las tres ideas que componen mi párrafo, mi texto, son importantes. Pero ojo, otro detalle más acá, profesores. Siempre por cada párrafo hay una sola idea principal. No puedo encontrar dos o más ideas principales en un párrafo. Si mi texto tiene un párrafo, tendré una idea principal. Si mi texto tiene dos párrafos, tendré dos ideas principales. En este caso, el texto tiene un párrafo. Las tres ideas las voy a poner como principales. No puedo hacer eso. Eso quiere decir que la idea principal está de forma implícita. Debo yo formularla. Yo debo formular en base a lo que estoy leyendo. La idea está en el texto, pero el autor no lo ha escrito concretamente. Pero sí está en el texto. Sí forma parte del texto. Lo que quiero que entiendan es que la idea principal implícita no es que no forme parte del texto. Forma parte del texto, pero no como la explícita que se escribe, sino que yo debo formularla como lector. En este caso, ¿cuál sería la idea que yo puedo formular? Ojo, recordando las características anteriores, que emita la información más importante, que tenga independencia sintáctica, es decir, como oración, y que articule las demás. Sería, el oso panda gigante es similar al oso común, pero con algunas características peculiares. Si se dan cuenta, en el texto me mencionaba distintas características que los hace diferentes, rasgos que los diferencia. Si yo quisiera todo eso reunir en una sola idea, diría que el oso panda y el oso común son similares, pero poseen distintas características. Poseen características que los hacen distintos. Esa es la idea que yo he formulado y que reúne las otras ideas que están en mi texto. Esta idea no está en mi texto, pero nace de las ideas que están en el texto. Eso se llama idea implícita. Ahora, vamos a ver otro caso. Para que quede mucho mejor entendido por ustedes, queridos maestros, lo que es la forma implícita. Durante una investigación se evaluaron las competencias de 724 niños. Un grupo de ellos accedió a la red para redactar una asignación. Miren, ahí van dos ideas ya. Otro grupo no tuvo acceso y sus integrantes escribieron sus textos a mano. Tercera idea. Los especialistas observaron que gracias al internet los niños lograron una redacción más coherente. Sí, otra idea más. 4 ideas. Si me doy cuenta, las 4 ideas tienen importancia. Pero recuerdo yo que en un texto no puede haber 4 ideas principales. Eso me da otra pista. Necesito englobar estas 4 ideas en una sola, que yo debo formular. Eso me dice que la idea está implícita. ¿Cuál sería la mejor idea que reúna estas 4 anteriores? Diremos que el uso del internet en la enseñanza escolar permite mejorar habilidades de escritura en los estudiantes. Si se dan cuenta, las ideas que tenía en mi texto me decían de diferentes beneficios que posee el uso del internet, ¿correcto? Entonces, la idea que yo debo formular aquí tiene que recoger eso. Entonces diré, una idea general será
que el uso de Internet en la enseñanza de niños mejora, en este caso, las habilidades de escritura. ¿Correcto? Y esa sería nuestra idea principal de forma implícita, producto de las ideas que acabamos de leer. Muy bien, maestros, espero que hasta el momento estemos ya entendiendo las características y nos permita esto poder identificarla ya cuando analicemos los diferentes textos. Importante, vamos a darnos cuenta dónde se ubica la idea principal. Esto corresponde a lo que es la ubicación de nuestra idea principal. Vamos a entender, vamos a darnos cuenta cómo es que la idea principal puede ubicarse. Queridos maestros, la idea principal siempre va a estar ubicada en lugares estratégicos. Y de acuerdo a esa ubicación también el texto o el párrafo recibe un nombre. En este caso vamos a ver el primero. Voy a hacer, ustedes también tienen ahí, están visualizando la forma, pero voy a explicarlo aquí. Tenemos aquí un pequeño texto en las cuales está formado por ideas, ¿correcto? Está formado por ideas. Aprovecho la oportunidad para recordarles o hacerles conocer que todo texto está formado por párrafos. Todo texto está formado por párrafos. Es decir, voy a encontrar en un texto que analice párrafos que van de un párrafo, dos, indefinidamente la cantidad de párrafos que pueda tener mi texto. Si mi texto es como el que tengo aquí, diferentes ideas, en las cuales, por ejemplo, tengo una idea, 2, 3, 4, 5 ideas. Un ejemplo, tengo 5 ideas. Si mi idea, en este caso, si la idea principal se encuentra en la primera parte, como ya le hemos visto en algunos ejemplos, la idea principal puede ubicarse al inicio del párrafo, se llama analizante. Es decir, cuando la idea principal está al inicio del párrafo. Analizante. ¿Correcto? Analizante. Ahí está. El texto es analizante. El párrafo es analizante. ¿Por qué? Porque de esta idea principal se van a desprender otras ideas secundarias. Entonces, tendré que las demás ideas serán secundarias. Idea secundaria, idea secundaria, idea secundaria. Y mi idea principal aparece al inicio de mi párrafo. Esta es mi idea principal, todo lo que vemos aquí, como lo hemos visto en algunos casos. Entonces, la ubicación de la idea principal puede darse también al inicio y cuando eso se da, se llama párrafo analizante. ¿Correcto? Vamos a ver, ahí dice, en este tipo de texto, la idea principal se propone al inicio y luego se va presentando ideas secundarias que van explicando a la idea principal. ¿Correcto? Pueden tenemos otra forma de cómo es que nuestra idea principal puede aparecer. No solamente puede aparecer al inicio, también hay otra manera de cómo aparece. Vamos a utilizar el mismo cuadrito para darnos cuenta. En este caso, ya no va a estar al inicio. Mi idea principal ya no va a estar al inicio, sino, como les dije hace un momento, los conectores, en conclusión, en resumen, por lo tanto, en consecuencia, para finalizar, mi idea principal va a estar, en este caso, aquí, al final de mi texto. Idea principal. Cuando la idea principal se encuentra al final de mi texto, ¿ya? La idea se llama idea del párrafo sintetizante. Porque, si se dan cuenta, está haciendo una síntesis de todo lo que se dijo anteriormente. Idea secundaria, y al final aterriza en la idea principal, haciendo una síntesis. Y siempre, un detalle, siempre va encabezado por un conector
en resumen, en consecuencia, por lo tanto, en conclusión. ¿Correcto? Entonces son detalles que usted tiene que tener en cuenta, maestro, para cuando usted va a analizar los textos. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver un ejemplo de estas dos primeras ubicación que tiene la idea principal. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Primero empecemos con la idea cuando está al inicio del texto. Dice ahí, los ingenieros de la Edad Media idearon ingeniosas formas para conseguir aumentar la estabilidad y la resistencia de la estructura de las catedrales. Me está dando información central. Mire qué dice acá, entre las más importantes, me está explicando ya. Entre las más importantes, me está diciendo que, primero me habló de las formas, ¿correcto? Me dijo que los ingenieros idearon ingeniosas formas, me dijo, es la información general. Y luego me dice en la otra idea, entre las más importantes, ¿a qué se referencia? A las formas, ¿no? A las formas que idearon ellos. Se supone que los ingenieros idearon diferentes formas importantes. Ahora me voy a explicar, entre esas formas que idearon, tenemos, dice, entre las más importantes está el uso de los llamados arborotantes, arcos que se apoyan en muros de la catedral y en pilares situados a sus lados. Este recurso permitía descargar el peso de los muros y de la cubierta y repartirlo entre los propios muros y los pilares. Con esto se conseguía elevar el tamaño de las catedrales, alcanzando alturas de casi 100 metros. De todas las ideas que he podido leer, que hay 3 aquí, o hasta 4, ¿cuál es la más importante? La idea que está al principio del texto. Es una idea, dijimos, analizante, porque las otras 2 que vienen están explicando a las diferentes formas que idearon los ingenieros. ¿Se dan cuenta, profesores? Muy bien, es sencillo identificar. Sabiendo las características, sabiendo cómo se ubica, me es fácil de poder encontrar rápido la idea principal. Vamos a ver el ejemplo ahora cuando la idea está al final. Cuando la idea está al final. Dice, el mouse es un instrumento que manejamos continuamente cuando estamos utilizando una computadora, ya sea para escribir y dar formato a un texto, para dibujar o incluso para jugar. Y requiere una postura concreta de la mano durante bastante tiempo, que, si no es la correcta, puede ocasionarnos malestares y algunos graves problemas de salud. Por eso, mire el conector, por favor, mire el conector aquí, voy a ponerlo aquí. Por eso, ojo ahí. ¿Qué les dije hace un momento? Cuando ustedes estén leyendo un texto y encuentren el conector, por eso, en consecuencia, en resumen, en conclusión, a ojo cerrado. Ahí está la idea principal. Ahí viene la idea principal. Dice, por eso es necesario adoptar la posición correcta cuando se coge y maneja el mouse. Es decir, me está diciendo aquí la idea central, porque las demás ideas que están al inicio, lo que están diciéndome son consecuencias del mal uso del mouse. Y también para cuándo utilizo el mouse. Me da una idea introductoria al inicio y luego me da una consecuencia negativa. Para que al final me diga, por eso es necesario adoptar una posición correcta cuando se coge y maneja el mouse. Es una idea que está sintetizando lo que se dijo anteriormente en el párrafo. A esta idea se llama idea sintetizante o párrafo sintetizante, porque la idea se encuentra al final y siempre encabezada por un conector que puede ser, vuelvo a repetir, en conclusión, en resumen, en consecuencia, por lo tanto, por eso, etcétera, o cualquier conector que sintetice. ¿Correcto, profesores? Muy bien. Vayamos a otro tipo de ubicación de nuestra idea principal. Vamos a borrar aquí. Entonces, cuando yo encuentro un párrafo y me doy cuenta que nuestras ideas están así, voy a ponerlo con negrito aquí, idea principal arriba, idea principal abajo. Usted dirá, profesor, pero hace un momento explicó que en un párrafo no puede haber más de una idea principal.
Es cierto, no estoy diciendo lo contrario. Es correcto, en un párrafo hay una sola idea principal. Pero ¿cómo se da esta figura? ¿Cómo se da esta figura aquí? Voy a explicar. Tenemos al inicio de nuestro texto, nuestro párrafo, una idea principal, que luego de las ideas secundarias, al final nuevamente va a reiterar la misma idea principal. Ojo, no es que me dé otra idea principal, porque si me daría otra idea principal, ya estaríamos hablando de otro tema ya. Ojo, recuerden que la idea principal siempre hace referencia al tema, porque la idea principal es lo que se dice del tema. Para yo poder hacer otra idea principal, tendría que hablar de otro tema, dentro del mismo párrafo, y eso estaría cometiendo una incoherencia. Entonces, la misma idea principal que yo mencioné en mi párrafo al inicio, lo voy a reiterar al final, pero con otras palabras. O sea, parafraseando la idea principal. Entonces, no es que haya dos ideas principales, es la misma idea que se menciona aquí y se resalta nuevamente al final, con la intención de que justamente esta idea principal quede mucho más grabada en la mente, en este caso del receptor. ¿Correcto? Vamos a ver un ejemplo. Entonces, cuando se da esta figura, donde la idea principal está al inicio y también está al final, el texto se llama analizante, sintetizante. ¿Por qué? Porque justamente hace una combinación de los dos casos anteriores. Analizante, sintetizante. O también lo que se conoce como encuadrado. ¿Encuadrado por qué? Porque está justamente encuadrando al texto, tanto al inicio como al final. Vamos a ver un ejemplo que ustedes también pueden apreciarlo ahí, pueden leerlo juntos conmigo. Y vamos a ver qué dice el texto. Las armas y los instrumentos de guerra no generan poder, sino violencia y sometimiento. Me está dando una idea concreta, general. Si creemos que en democracia el poder reside en todos los ciudadanos y ciudadanas dispuestos a la acción y la concertación, tenemos entonces que cuestionar aquella vieja consideración de la guerra como la continuación de la política por otros medios. De otra manera, me está dando otra idea más, de otra manera seguiremos reforzando aquella tesis equivocada de que el poder nace del fusil, cuando es solo violencia y sumisión lo que produce el uso de las armas. He subrayado la idea inicial, que es la más importante, y he vuelto a subrayar la parte final. ¿Por qué? Fíjense bien, dice, es solo violencia y sumisión lo que produce el uso de las armas. ¿Qué dijimos al inicio? Que las armas y los instrumentos de guerra no generan poder, sino violencia y sometimiento. Al final, ¿qué dice? Solo producen violencia y sumisión las armas. ¿Se dan cuenta que está reiterando la misma idea principal? La vuelve a resaltar. Cuando el autor hace eso, el párrafo se llama un párrafo analizante, sintetizante. Y la idea está al inicio y se reitera nuevamente al final del párrafo. ¿Hasta ahí estamos bien? Correcto. Continuemos. Entonces, hasta el momento hemos visto tres diferentes formas de cómo se ubica nuestra idea principal. Cuando está al inicio se llama analizante. Cuando la idea está al final en forma de resumen se llama sintetizante. Y cuando hace una combinación de ambas, al inicio y luego reiterada al final, se llama analizante, sintetizante. Vamos a ver otra forma de cómo puede presentarse nuestra idea principal. ¿Qué ocurre si mi idea principal ya no está ni al inicio ni al final del párrafo, sino en esta vez se encuentra aquí, al centro del texto, que puede darse el caso? Idea principal al centro del texto. Las demás serían ideas secundarias. El párrafo, cuando tenemos la idea principal al centro de nuestro texto, queridos maestros, la idea y el párrafo reciben el nombre de sintetizante analizante o también centrado. Vamos a anotarlo aquí. Entonces, la idea sería, el párrafo sería sintetizante,
sintetizante, analizante, o también conocido como párrafo centrado. ¿Por qué centrado? Porque como usted puede darse cuenta ahí, la idea principal se encuentra al centro de nuestro texto. Vamos a ver un ejemplo. Todo se aprende con el ejemplo. No podemos, en comprensión de textos, queridos maestros, no se puede aprender si no es practicando. Tenemos que ir al texto para poder darnos cuenta de cómo se ubica una idea principal. Vamos a leer el ejemplo. Dice: entre los depredadores del mar hay animales muy agresivos, como las barracudas y las morenas, ambos carnívoros de tamaño considerable y poseedores de fuertes dientes. Pero las fieras del océano, los grandes depredadores son, sin duda, los tiburones. Si se dan cuenta, aquí me está dando información importante. Luego dice, los tiburones en su mayoría se alimentan de otros peces. Para esta idea, ¿por qué no puede ser principal, queridos profesores? ¿Por qué esa idea no puede ser principal? Porque está haciendo alusión a los tiburones y me está dando una explicación de los tiburones ya. La anterior idea me decía que son los grandes depredadores del océano. Es la idea general, la idea central. La siguiente idea ya es una idea que está explicando por qué son los grandes depredadores. Es idea secundaria. Dice, para ello cazan a sus presas. Sigue explicando por qué los tiburones son los grandes depredadores. Con sus mandíbulas y mediante movimiento de su cabeza los desgarran y los trocean. Ahora usted me dirá, profesor, ¿por qué las ideas iniciales no pueden ser ideas principales? Porque está haciendo una introducción del texto. Me está diciendo, ¿no? Entre los depredadores del mar, está en una introducción. Hay muchos depredadores que son muy feroces, etc. Dentro de ellos, dice al medio, dentro de ellos el más feroz o el depredador más importante es el tiburón. Eso me está diciendo el texto. Lo estoy parafraseando, lógicamente, ¿no? Al centro me está diciendo que los reyes del océano en este panorama son los tiburones. Por eso es que hemos resaltado ahí las fieras del océano, los grandes depredadores son sin duda los tiburones. Eso quiere decir que los tiburones son mucho más feroces que en este caso que las barracudas y las morenas. ¿Correcto? Por eso la idea principal aparece al centro. Entonces nuestro párrafo, según la ubicación de la idea principal, es sintetizante, analizante o centrado. Muy bien. Pasemos ahora a la otra forma de cómo se puede ubicar nuestra idea principal. ¿Qué pasa, profesores? ¿Qué pasa cuando la idea principal está de forma implícita? Como hemos visto también un ejemplo anteriormente. ¿Qué pasa si nuestra idea principal está de forma implícita? Es decir, todas las ideas en el párrafo son importantes. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se llama el párrafo? ¿Qué pasa entonces si todas las ideas de mi párrafo, de mi texto, son importantes? Es decir, idea principal, idea principal, idea principal, idea principal. Lo pongo así, no es para confundirlos si ustedes piensen que ya va a haber 4 ideas principales. No es así. Lo pongo principal porque las 4 son importantes. Pero usted lógicamente sabe que si esto ocurre es porque la idea central va a tener que ser formulada por usted. Es una idea implícita. Es decir, de todas estas va a salir la idea principal implícita. ¿Cómo se llama el texto? Cuando la idea principal aparece así, en todo el párrafo, como aquí. El texto, donde las ideas están en todo el párrafo, se llama paralelo. Paralelo. ¿Por qué? Porque las ideas están de forma paralela, todas en el mismo nivel de importancia. Cuando ocurre eso, usted ya sabe que tiene que sacar la idea principal de forma implícita. Tiene que deducirla o tiene que inducirla. ¿Correcto? Entonces, voy a hacer acá un pequeño paréntesis para explicar cómo es que usted puede llegar a formular la idea principal implícita. Lo puede hacer de 2 formas, queridos maestros.
Si bien es cierto, voy a adelantar un poquito esto porque se va a hacer en unas siguientes clases, pero voy a adelantarles brevemente. La formulación de la idea principal, cuando está implícita, se hace de dos formas. El proceso mental que se lleva a cabo se llama inferencia. La inferencia. ¿Correcto? La inferencia. Ahora, ¿qué es una inferencia? Es cuando yo formulo una idea a partir de otras que están en el texto. Yo formulo una idea a partir de otras que están en el texto. Por ejemplo, cuando uno dice, mira al cielo y ve las nubes negras, ¿qué infieres? Que va a llover. Esa idea, va a llover, no está en mi texto. En mi texto solo está, miré al cielo y observé nubes negras, nada más. La idea, va a llover, yo la estoy infiriendo. ¿Por qué? En base a lo que leí. Y eso lo aplicamos siempre en nuestra vida cotidiana. Siempre estamos haciendo inferencias. Entonces, esas inferencias es un proceso mental que hacemos nosotros cuando mencionamos o leemos ideas y en base a eso formulamos una idea que puede deducirse o inducirse. Eso quiere decir que la inferencia, profesores, tiene dos formas. Una de ellas se llama la inducción. La inducción. Y la otra forma, queridos maestros, es la deducción. La deducción. Cuando yo estoy haciendo una inferencia por inducción. Cuando estoy haciendo una inferencia por inducción. Cuando tengo varias ideas, y de las cuales yo voy a generalizar de las ideas que yo tengo en mi texto, que son particulares, yo voy a generalizar. Es decir, ideas particulares y generalizo. Ejemplo. Digo, las boas se camuflan para evitar a sus depredadores. El pulpo utiliza una tinta especial para ahuyentar cuando recibe alguna amenaza. Los monos, cuando se sienten amenazados, utilizan diferentes sonidos para poder ahuyentar a aquellos animales que pretenden hacerle daño. De esas tres ideas particulares, ¿qué idea puedo yo generalizar? Haciendo el empleo de la idea implícita. La idea que puedo sacar de ahí sería que los animales, porque incluyo a las boas, incluyo a los monos, incluyo al pulpo, los animales, miren la palabra general, para todos ellos los animales poseen, ¿qué poseen? Distintas formas o distintos mecanismos de defensa. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa forma es la inducción de ideas particulares arriba a una idea general. Eso es lo que yo debo hacer aquí, queridos profesores. Cuando en mi texto tengo varias ideas y yo debo formular la idea principal, tengo que hacer ese proceso de inducción. De ideas particulares, ir a una idea que englobe a todas ellas, como también lo hemos visto en ejemplos. Cuando la idea implícita nace de la deducción, es lo contrario. Es decir, me da una idea general en el texto y yo de ahí debo deducir una idea particular. ¿Correcto? Me da una idea particular. Por ejemplo, si en mi texto tengo lo siguiente, y digo así: los mecanismos de defensa son utilizados por diferentes seres vivos. Los animales no son la excepción. Diferentes animales poseen o han perfeccionado mecanismos de defensa a lo largo de su evolución. Eso está en mi texto, nada más. Y en mi alternativa me dice así, y aparece en mi alternativa. Las preguntas típicas para la idea implícita son, me diría así: ¿es una idea presente en el texto, por ejemplo? Y usted buscaría una alternativa que tenga que ver con lo que he leído.
porque nosotros siempre pensamos que las ideas van a estar siempre escritas. Y me doy cuenta que en las narrativas hay una idea que dice: la boa se camufla para defenderse de sus depredadores. Y usted simplemente, como observa que está hablando de la boa y en su texto no leyó en ningún momento nada sobre la boa, la deja de lado. Cuando usted no se da cuenta que esa idea es una idea particular que se desprende de la idea general que usted leyó, que los animales durante su evolución han perfeccionado sus mecanismos de defensa. Es decir, la idea que se deduce es como decir una explicación de la idea general, un ejemplo de idea principal, es una idea particular. ¿Correcto? Es lo contrario a lo que vemos aquí. Entonces, si en mi texto yo encuentro una idea general, yo tengo que darme cuenta qué ideas se pueden desprender de esa idea general. ¿Correcto? Muy bien, entonces aclarado el tema de cómo es que yo puedo hacer la formulación de mi idea implícita a través de la inducción o la deducción, continuamos. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando la ubicación de la idea principal está en forma paralela. Un ejemplo, dice, los parques nacionales son territorios bastante extensos que presentan uno o varios ecosistemas, nada o poco transformados por la acción del ser humano, donde especies animales y vegetales, la geología y los hábitats ofrecen un interés especial desde el punto de vista científico, educativo y recreativo. Ellos están protegidos legalmente contra toda acción que resulte dañina o perjudicial. Queridos maestros, si nos damos cuenta en este texto, no hay una idea que se pueda decir que es la más importante. Todas son ideas que están en un mismo nivel. Todas las ideas están de manera paralela, están igualadas en importancia. ¿Qué debo hacer aquí? ¿Qué necesito hacer aquí? El proceso que les acabo de explicar. La inducción o la deducción para yo poder formular mi idea principal, que definitivamente está en forma implícita. En su opinión, ¿cuál creen ustedes que sería la mejor forma para poder trabajar aquí? ¿La inducción o la deducción? Vamos a dar nuevamente una lectura. Los parques nacionales son territorios bastante extensos que presentan uno o varios ecosistemas, nada o poco, transformados por la acción del ser humano, donde especies animales y vegetales, la geología y los hábitats ofrecen un interés especial desde el punto de vista científico, educativo, recreativo. Ellos están protegidos legalmente contra toda acción que resulte dañina o perjudicial. Si se dan cuenta, aquí me hablan de diferentes acciones sobre la protección de los parques, ¿correcto? Entonces, la idea que yo formule tiene que salir de aquí, una idea que englobe todo eso. ¿Cuál es la más indicada aquí? ¿La deducción o la inducción? Definitivamente va a ser la inducción, porque tengo que encontrar una idea general para todos estos casos. Si se dan cuenta, aquí me muestra diferentes acciones en las cuales se realizan en la protección de los parques. Debo encontrar una idea, en este caso, que sintetice a todas las ideas que he mencionado aquí. Eso sería entonces la idea principal cuando aparece de forma, que aparece en todo nuestro párrafo y se llama un texto donde la idea debe ser, en este caso, inducida. Muy bien, queridos maestros, estamos culminando la explicación de la teoría, y como toda teoría no puede ser aprendida si no es que uno lo aplica ya en la práctica, vamos a resolver algunos casos que nosotros hemos preparado específicamente y en los cuales vamos a evidenciar todo lo que se ha discutido en este tema sobre la idea principal. Vamos a trabajar el primer caso y usted puede darse cuenta ahí, también lo puede leer. Vamos a leer el primer texto que dice: sueño que un día no muy lejano, los humanos aceptemos la total continuidad orgánica que nos une con el resto de los animales y seamos capaces de actuar en consecuencia. Que respetemos sus derechos, que no los torturemos, esclavicemos y maltratemos atrozmente
con ciego desdén a su dolor, que comprendamos de una maldita vez que son seres sintientes y no objetos. En este caso, ¿cuál de las ideas es la que contiene la idea principal? Dice aquí, miren la pregunta, dice, ¿cuál es la opinión que defiende la autora en el texto? Cuando ustedes encuentren formas de pregunta como esta, donde dice cuál es la opinión, queridos maestros, están frente a un texto argumentativo, en el cual el autor va a expresar sus opiniones. Cuando se encuentren frente a un texto argumentativo, ustedes tienen que saber que el texto tiene opiniones, de las cuales va a tener una opinión que es la más importante o conocida como tesis. Es la opinión central. En otras palabras sería la idea principal. Ubiquemos las ideas que nos muestra el texto. Dice, sueño que un día no muy lejano los humanos aceptemos la total continuidad orgánica que nos une con el resto de los animales y seamos capaces de actuar en consecuencia. Que respetemos sus derechos, que no los maltratemos atrozmente con ciego desdén a su dolor, que comprendamos de una maldita vez que son seres sintientes y no objetos. ¿Cuál de las alternativas es la correcta? Vamos a leer la primera alternativa. El deseo que los seres humanos sean compasivos con los animales y los protejan. La preocupación por el futuro de los animales que se encuentran en peligro de extinción como consecuencia del maltrato. El anhelo que se reconozcan las extraordinarias capacidades de algunos animales. Eso persigue el texto. Los animales son semejantes a los seres humanos y el futuro serán reconocidos así. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta, si nos damos cuenta aquí, queridos maestros, la respuesta es la D. El caso tiene como respuesta la D. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, las tres ideas son importantes. ¿En cuál estoy aquí? Aquí estoy. Es justamente un texto tipo de esto, cuando las ideas están paralelas. La idea que yo he podido formular aquí es que los animales son semejantes a los seres humanos. Lo dice al inicio. Y luego lo reitera en las demás ideas. Y el futuro serán reconocidos así. Porque dice, sueño que un día no muy lejano los humanos aceptemos la continuidad orgánica. Aceptemos, que reconozcamos que los animales también sienten al igual que los humanos. ¿Correcto? Entonces, respuesta al primer caso, respuesta D. El texto 2. En el texto 2, queridos maestros, dice, el existencialismo es un movimiento cultural característico de una época de profunda crisis, provocada por los catastróficos efectos de violencia y destrucción de las guerras mundiales. Asimismo, fue una respuesta frente al olvido de la singularidad del ser humano. En el plano político, los totalitarismos redujeron a sus ciudadanos a meros elementos anónimos del sistema. Incluso el trabajo, cada vez más automatizado, y la publicidad motivaron la degradación progresiva de la persona y a su disolución en una masa en la que pierde toda singularidad. Como reacción, la nueva filosofía pondrá su centro de reflexión en el sentido de la existencia humana. A diferencia de la filosofía tradicional que partía del pensamiento especulativo, los existencialistas harán brotar sus reflexiones de las experiencias personales. ¿Cuál es la tesis del texto? Igualmente nos encontramos ante un texto argumentativo. ¿Cuál es la tesis? Letra A. El existencialismo es una filosofía en decadencia. Las catástrofes originan reflexiones filosóficas. El mundo moderno lleva una vida automatizada. El existencialismo reflexiona en torno a la existencia humana. La respuesta, queridos maestros, como ustedes podrán ver ahí en el ejemplo, se encuentra en el párrafo número 2, donde dice que el existencialismo reflexiona en torno a la existencia humana. Respuesta, letra D.
Ahí la he resaltado para que ustedes mismos se den cuenta dónde se encuentra la idea principal. O en este caso, la opinión principal del texto argumentativo. Vayamos al texto número 3. Las relaciones entre padres e hijos mejoran mucho cuando existe una comunicación efectiva. Mire lo que dice después. Si la está explicando, ahí se da cuenta usted que la idea está al inicio. Si la comunicación entre padres e hijos es buena, sus relaciones serán buenas también. Está reiterando la idea principal. Cuando los padres se comunican efectivamente con sus hijos, ellos empiezan a sentir, son escuchados y comprendidos, lo cual les aumenta su amor propio. Asimismo, es más probable que sus niños estén más dispuestos a hacer lo que se les pide, porque estos niños saben que sus padres esperan de ellos, y es factible que los puedan cumplir. Alternativas tenemos: las buenas relaciones favorecen la comunicación efectiva entre padres e hijos. Los niños obedecen cuando sienten que son escuchados. La comunicación efectiva entre padres e hijos mejora la relación entre ellos. La comunicación efectiva ayuda a tener hijos exitosos. De las 4 alternativas, ¿cuál es la idea que en este caso nos da la información más relevante? Como ustedes se dan cuenta, es subrayado en el texto la idea principal que está al inicio del párrafo, que nos dice que las relaciones entre padres e hijos mejoran mucho cuando hay una buena comunicación, cuando hay una comunicación efectiva. De las alternativas, ¿cuál de ellas contiene la información? Nos referimos a la letra C. La letra C. Usted dirá, ¿pero por qué no puede ser la letra A, profesor? La letra A no puede ser porque está a la inversa. Dice, las buenas relaciones favorecen la comunicación efectiva entre padres. Es decir, me está dando el efecto contrario. Por eso, la alternativa es la C. La A, ojo, cuidado con algunas respuestas. La letra A, pues, es una trampa. Me está dando la respuesta, pero al revés. Y en el texto me dice que el efecto es al contrario. Por eso la respuesta correcta es la letra C. Pasemos al caso número 4, queridos maestros. El caso número 4 dice lo siguiente: últimamente la furia mundialera se ha instalado con más fuerza que las veces anteriores que la selección chilena clasificó para una Copa del Mundo. A pesar de que esta furia es para algunos buena, euforia, lo cierto es que puede llegar a límites inusitados mostrando lo peor de nosotros. Desesperados gritos frente al televisor, el orgullo de creerse mejor que Bielsa delante de la pantalla, tildar a un jugador de malo cuando apenas se es capaz de trotar una cuadra, y vasos, floreros o alguno de otros electrodomésticos rotos con la emoción. Son algunos comportamientos que hasta ahora solo se hacían dentro de la casa. Pero ahora que a la selección se le ha otorgado una importancia pública, las calles y plazas se llenarán de gente viendo los partidos. Y al final, con frustración o alegría, la masa echará culpa a las tiendas, las bancas y piletas de la ciudad. Esto es una pequeña reflexión. Ese texto es una pequeña reflexión. ¿Cuál es la idea principal, queridos docentes? ¿Cuál es la idea principal que podemos sacar de ese texto? Lo he subrayado ahí. A pesar de que esta furia es para algunos buena, lo cierto es que puede llegar a límites inusitados mostrando lo peor de nosotros. Ahí está la idea central como alternativa. Por eso lo he resaltado, para que usted se dé cuenta. Entonces, si usted en la alternativa se encuentra esta idea, definitivamente la elige como alternativa correcta. Pasemos al texto número 5, el caso número 5. En estos tiempos no podríamos vivir sin la música. Si se dan cuenta, ya me dio la idea central. En estos tiempos no podríamos vivir sin la música. Idea principal, la idea general. Creo que lo que más nos atrae de las canciones es poder reconocernos en ellas y sintonizar. Dan cuenta como pequeñas historias de aquellos que nos ocurre cada día. Enamorarnos, tener sueños, romper una relación, volver a empezar cuando tocamos fondo. La idea principal en este caso, como está subrayado ahí, está al inicio. Es la idea que me da la información central. Entonces, ¿cuál es la respuesta a ese texto? Que en esos tiempos no podríamos vivir sin la música. La idea principal. El caso número 6, el texto dice...
Los desiertos son lugares más secos, infernales de la tierra, y pocos seres sobreviven allí debido a las consecuencias o las condiciones climáticas. Ya me dijo la idea principal. En este caso, ¿qué tipo de será? Será texto analizante. ¿Se acuerdan de cuál es la ubicación? Texto analizante. La mayoría de los desiertos tienen una gran oscilación térmica, es decir, que lo peor del día de la temperatura puede descender hasta... Es decir, las ideas que vienen luego, queridos maestros, son ideas secundarias. Si para efectos de que usted pueda rendir una buena evaluación el día de para su nombramiento, usted, y gane tiempo, usted sabiendo estos tips que le acabo de dar, de ubicar la idea, si usted ubica la idea al inicio, ¿para qué va a leer el resto del texto ya? Definitivamente esto no se recomienda cuando uno quiere comprender el texto, pues, ¿verdad? Cuando uno quiere comprender el texto tiene que leer todo el texto y poder entenderlo bien. Lo mismo cuando da clases a sus estudiantes. Pero en este caso, si el fin es otro, usted quiere pasar el examen y quiere hacerlo en la menor cantidad de tiempo. Entonces aquí, con estos tips, si usted encontró la idea principal al inicio, ya no tiene por qué leer el resto ya. Ya definitivamente va y marca la alternativa. En este caso, la alternativa correcta es: los desiertos son los lugares más secos e infernales de la tierra, y pocos seres sobreviven allí debido a las condiciones climáticas. Ojo, no siempre las alternativas van a venir exactamente como está en el texto. Puede ser parafraseado. Parafrasear significa decir la misma idea con otras palabras. Como en este caso, lo que dice en el texto es lo mismo que dice la alternativa, pero ligeramente está dicho con otras palabras, está parafraseado. Entonces no vayan a tener ese problema de que, profesor, en la alternativa no dice lo que está en el texto. No lo dice con las mismas palabras, pero es el mismo sentido de la idea. ¿Correcto? Pasamos al texto número 7. Las serpientes carecen de párpados que se abren y se cierran. Por eso, mire ahí el párrafo. Quiero que se fijen en el párrafo, por favor, querido maestro. Las serpientes carecen de párpados que se abren y se cierran. Me está dando una idea concreta. Luego dice, por eso, está concluyendo, mire, por eso dan la impresión de mirar implacablemente. Sin embargo, la mayoría de ellas son cortas de vista y algunas incluso ciegas. Usted dirá, profesor, usted dijo hace un momento que el conector por eso traía la idea principal, siempre y cuando al final no se contradiga. Pero acá me dice una idea y luego le contradice. Es decir, esas dos ideas están reforzando lo que dice la principal, que dice que las serpientes carecen de párpados que se abren y se cierran. Luego me explica que algunas son incluso hasta ciegas. Entonces la respuesta que contiene la idea principal en este caso sería aquella que me dice que las serpientes carecen de párpados que se abren y se cierran. O sea, las serpientes siempre van a estar con los ojos abiertos. Es por eso que nos dan tienen ese aspecto que nos atemoriza siempre, ¿verdad? Una mirada fija. Muy bien. Vamos a centrarnos ahora en el mismo texto, ¿correcto? En el párrafo 2. Dice, la pregunta sería, ¿cuál es la idea principal? Pero únicamente el segundo párrafo. Queridos maestros, recuerden que les dije al inicio de la clase, la idea principal se encuentra en cada párrafo. Es decir, si mi texto tiene, como aquí, 4 párrafos, va a haber 4 ideas principales. En este caso, me pueden preguntar por cualquiera de los párrafos. Como aquí, la idea principal del segundo párrafo es... ¿Cuál es la idea principal del segundo párrafo? Lo he subrayado ahí. El sentido más refinado de estos reptiles. ¿Cuáles reptiles? Las serpientes. Es el olfato. Ahí está. Esa es la respuesta al párrafo número 2 como idea principal. Porque luego explica, las serpientes sienten olores con la lengua, debido a él, está explicando ya a la idea principal donde dice que el olfato lo tienen muy refinado. Muy bien. En el mismo texto vamos a analizar el párrafo 3. El tercer párrafo contiene ¿qué idea principal? Leamos. ¿Quiénes muchas? Las serpientes se refiere, o sea, las serpientes. Posee también un sentido que se llama termorrecepción. Termo proviene del griego y significa calor. Entonces, la termorrecepción permite a la serpiente localizar presas o detectar peligros por la temperatura que producen sus cuerpos. Si se dan cuenta, queridos maestros, la primera idea está hablándonos de forma general, porque luego ya me está explicando qué es termo y
el concepto en este caso de termorrecepción y cómo lo utilizan las serpientes. Por eso que la respuesta o la alternativa que tendría la respuesta correcta con la idea principal sería aquella que nos dice que muchas serpientes poseen un sentido llamado termorrecepción, que está al inicio. Muy bien, queridos docentes, vamos al caso número 8 y último caso que nos compete el día de hoy, y es el siguiente. Vamos a dar lectura. Se ha demostrado que el baile es uno de los mejores antídotos contra el estrés y el mal humor. No en vano es un gran estimulante en la producción de endorfinas, las hormonas del bienestar. Bailar es una especie de meditación activa que permite alejar de la mente las preocupaciones y tensiones, otorgándole al cuerpo una libertad que habitualmente le negamos. Todos podemos conectarnos con nuestra más íntima esencia si dejamos que sea el cuerpo quien asuma su capacidad sanadora, aunque esto nada tiene que ver con los 10 minutos de gimnasia que podamos practicar a diario. Las investigaciones confirman que el baile aumenta la creatividad y la autoestima. La persona se siente más relajada, receptiva y llena de energía. Entonces, al regresar del trabajo, del estudio, baile en casa. No importa el tipo de música que prefiera, porque a veces no se necesita una canción para dejar que su cuerpo se libere a través del baile. Hablamos de la música interior, del ritmo que su cuerpo es capaz de expresar, tarareando, cantando a pleno pulmón para liberar lo que siente. Todos tenemos una melodía interna que la mente reconoce como una partitura con la cual liberar los sentimientos atrapados. Quizás sea una canción entera o unas notas sueltas. No importa, solo necesita dejar que suene su interior y que su cuerpo siga el son. Queridos maestros, vayamos al párrafo número 1. Este texto tiene únicamente 2 párrafos. Si vamos al párrafo número 1 y la pregunta sería, ¿cuál es la idea principal del primer párrafo? ¿Qué respondería usted? Leamos. Se ha mostrado que el baile es uno de los mejores antídotos contra el estrés y el mal humor. No en vano está explicando ya. Entonces, si me preguntarían, por ejemplo, idea principal del primer párrafo, sería únicamente el baile es uno de los mejores antídotos para luchar contra el estrés y el mal humor. Pero en este caso no me preguntan por el primer párrafo, queridos maestros, me preguntan la idea principal del segundo párrafo. Y usted se habrá podido dar cuenta en los diferentes exámenes que ha participado, que no me preguntan siempre de todo el texto. A veces me preguntan de párrafos en especial, a veces de todo el texto. En este caso me están preguntando la idea principal únicamente del segundo párrafo. Si yo vuelvo a leer el segundo párrafo, me doy cuenta, y lo he subrayado ahí, que la idea principal me dice que bailar es una especie de meditación activa que permite alejar de la mente las preocupaciones y tensiones, otorgándole a nuestro cuerpo libertad que habitualmente le negamos. Luego me da una serie de explicaciones a esta idea principal que justamente hemos mencionado. Entonces, la idea principal del párrafo 2 sería: bailar es una actividad que libera nuestro cuerpo y permite alejar de la mente preocupaciones y tensiones. Profesor, pero eso no está en el texto. No está de esa forma escrita, pero sí está en el sentido. Es decir, la respuesta está haciendo un parafraseo. El sentido es el mismo. El baile otorga a nuestro cuerpo o le permite alejar preocupaciones y tensiones, alivia nuestro cuerpo, nos permite liberarnos. Esa es la idea central del párrafo 2. Muy bien, queridos maestros, de esta manera estamos llegando al final de esta sesión de clase referida a la idea principal, esperando que haya sido de su agrado y que hayamos podido aclarar algunas dudas que pueden haber tenido. Quizá en las clases que vamos a continuar demos algunos ejemplos o algunas aclaraciones que de repente han quedado, algunas dudas que ustedes tengan. Por favor, les ruego participar bastante en el foro. Ahí pueden escribir las preguntas, dudas o comentarios que usted tengan sobre la clase de hoy, y el material también va a estar
disponible para que ustedes puedan acceder a él y puedan revisarlo. También hay una práctica que ustedes pueden desarrollar y complementar mucho mejor los aprendizajes del día de hoy referidos a la idea principal. Queridos maestros, ha sido un gusto compartir con ustedes esta clase y nos veremos en las clases siguientes. Muchas gracias.